Bueno, así, vamos a arrancar. Además del mate me traje la guía y el VirtualBox por si lo necesitamos. Bueno, me gustaría mucho, chicos, que me cuenten cómo les fue con la guía de CIFS y de NFS primero. Si pudieron hacerla, si se trabaron, si tuvieron alguna dificultad, si tienen alguna pregunta. Ahora es muy buen momento. ¿Quieren contarme? No, yo te comento que me fui de viaje y volví ayer a la noche, así que estoy bastante atrasado, pero bueno, Claro, vos no viniste la semana pasada, estabas de viaje vos, me dijeron los chicos. Vos claro. mismo me avisaste también. Bien, bien, bien. Bueno, la idea, bueno, yo la semana pasada, no sé si viste la clase grabada, yo les dejé, hicimos un repaso de, bueno, cómo configurar las máquinas virtuales para la guía de CIFS, ¿sí? Y de NFS, que son dos sistemas de distribución de archivos, ¿sí? Bueno, la consigna era, bueno, que resuelvan las guías de NFS y CIFS, ¿sí? Y si tenían alguna dificultad, les dije, bueno, para no perder mucho tiempo, que me escribieran durante la semana. ¿eh? Bueno, entonces no has encargado la guía de CIFS todavía a Santiago, ¿no es cierto? No, 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 todavía no, tengo que ponerme al día. Bien. Magdalena, ¿cómo te fue con la guía de CIFS? ¿Pudiste hacer algo o te quedaste por el camino? Bien. Bien, No, hice más o menos lo mismo que la de Raíl. La hice toda y me bien. anoté algunas cositas para, más que preguntarte, terminar de validar si las había entendido bien. Bueno, perfecto, eso me Eh, gusta. Vamos a ir por ahí entonces. Sí, viste, espera que estoy cargando justamente la guía acá para poder analizar. Yo ayer les habilité, ¿sí? Les habilité el último punto, ¿sí? La guía de Pacemaker no es obligatoria, ¿sí? La verdad que es la última guía de la asignatura y es algo que habitualmente hacemos juntos, o sea que yo les muestro andando acá en el aula, ¿sí? No es obligatorio que la hagan ustedes. Así todo, se las dejo como opción. Si les gusta, si les interesa el tema, es muy linda, muy interesante la guía de Pacemaker, ¿sí? De todas maneras, lo vamos a ver juntos acá. Calculo que el martes que viene, ¿sí? O sea, el martes que viene es nuestra última clase formal, vamos a decir, la última clase donde les voy a dar más conocimiento y ahí me gusta compartirles un poquito el tema del pacemaker, ¿sí? Este, También, obviamente, tienen la guía de RBD, ¿sí? Con lo cual también les voy a encargar que se fijen en esa guía, que es así es más importante, y también el martes que viene podemos hablar de ese tema. Si llega a hacer falta, siempre podemos poner otra clase más, si no alcanzamos. ¿Sí? Ahora estoy abriendo la guía de NFS porque, bueno, me gustaría, Magdalena, que me cuentes cuáles son las dudas o las preguntas que te han quedado. ¿eh? Esperen que voy a cambiar de pantalla y ya me contás entonces. Acá sería esta. Muy bien. Ahí está. Bueno, acá tenemos la guía de... A ver si la puedo ampliar un poquito. Bueno, ahí entró Máximo. Bienvenido, Máximo. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Buenas tardes. Sí, sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Ahí está. Muchas pestañas, muchas porquerías tapan mucho, ¿no? Vamos a sacar, a ver. Ahí está. Bueno, ahí está un poquito mejor. ¿eh? Bueno, muy bien. Ahí se ve, ¿no? La guía, sí. Máximo, antes de que empecemos, Santiago me contó que bueno, que él va un poquito atrasado porque estuvo de viaje y Magdalena me contó que ya pudo encargar la guía de CIFS y NFS y que tenía algunas preguntas que bueno, vamos a repasar eso. ¿Cómo te fue a vos, Máximo, con la guía de NFS y CIFS? Yo configuré los nombres los nombres y más allá de eso no avancé con la guía. No pudiste avanzar. Bueno, entonces les encargo eso, tanto a Santiago como a vos, Máximo, ¿sí? Bueno, que encaren la guía.
Sí, ahora vamos a revisar las preguntas que tiene Magdalena. De última, la clase que viene, vuelvo a preguntarles, si tienen dudas o preguntas, y revisamos. Bueno, Magdalena, ¿querés contarnos vos hasta dónde llegaste? Bueno, y qué preguntas tenés. Eh, bueno, yo del 1 al creo que mm, el Qué 3, molesta 4. que esta ventanita. Sí, hasta el 5 creo que lo habíamos hecho acá, más o menos, ver si hacían ping y eso lo habíamos hecho acá. Perfecto, sí, así es. Lo único que no me funcionó fue el if down, Sí, no me funcionaba y usé uno que era System CTL Restart Networking y ahí bien. lo tomó bien. Bueno, eso está bien, eso está No bien. sé por qué no. Ah, ok. Es una alternativa, está bien, está bien. Es raro que no te haya funcionado el if down. Lo que pudo haber pasado es que si cambiaste de IP con DHCP a IP fija, ¿sí? No te haya matado el proceso de Sí. HCP. Eso te puede haber pasado. ¿Sí? Ah, ok. Y el System Bien. CTL te lo solucionó. ¿Sí? Está bien, está perfecto. Es una alternativa válida y bueno, para las máquinas que tienen System D está bien hacer eso. El System CTL Restart Networking anda bien. Bueno, perfecto, muy Bien. bien por ahí. ¿Sí? Bueno, contame cómo te fue con la parte interesante, que es la parte de compartir archivos y montarlos desde otra máquina. ¿Cómo te fue con eso? Bien. Ahí también tuve que hacer un apt update porque no me funcionaban los comandos de reiniciar el NFS y después tampoco me funcionaba con el otro. Así que tuve que hacer el update y salió andando. Tuve que usar otras cosas para reiniciarlo también el Systemctl, ese que estaba Está bien. Sí, puede ser, puede ser. Sí, correcto. Pues no es la el alternativa. init.d. Bien, bien. Claro, no anduvo nunca. Este Pero NFS bueno, kernel eso, server no el- anduvo, pero sí te anduvo el Systemctl Restart NFS kernel server. ¿No es claro, cierto? Bien, sí. eso, yo les cuento, chicos, eso cómo es. Eso es así. En los Unix clásicos, digamos, bueno, de hecho viene de la época del System 5, todo el arranque estaba basado en scripts. ¿Sí? Y el proceso principal que controla toda la parte de lo que se llama userland, ¿sí? Toda la zona de usuario del sistema operativo, estaba gobernado por un proceso que se llamaba init. ¿Sí? E init leía la información de scripts, ¿sí? Todo hecho con scripts que estaban justamente guardados en ese directorio de tcinitd. Eso con el tiempo fue reemplazado por un demonio que se llama systemd. ¿Sí? El init fue reemplazado por el systemd. Y el systemd es una cosa mucho más, o sea, es como una contraparte del kernel, tiene muchas más partes hechas en binario, no está tan gobernado por scripts como estaba el viejo init, ¿sí? De Unix. Eso, por un lado, gana en eficiencia, o sea, los arranques ahora son más rápidos que antes, pero por otro lado se pierde una de las cosas que tenía el Unix, que vos podías controlar absolutamente todo mediante scripts. ¿Sí? Eso fue como es una cosa que incluso dividió a la comunidad, porque hay gente que está a favor del systemd y hay gente que está en contra del systemd. O sea, hay distribuciones que se armaron nada más que para sacar el systemd del medio y seguir trabajando con el viejo init. ¿Sí? Y hoy los dos sistemas conviven, o sea, muchos programas arman scripts para initd, ¿sí? Para el viejo System 5, y systemd tiene un mecanismo que los hace compatibles, o sea, que los incluye, digamos, y los puede utilizar. Por eso es que hoy, al día de hoy, algunas cosas siguen funcionando con el viejo init y otras ya no andan tan bien. ¿Sí? Bueno, eso es lo que Magdalena se encontró, ¿no? Que por ahí le costaba con el init o no encontraba, capaz que ni encontraste el NFS kernel server, ni lo encontraste y tuviste que hacerlo con systemd. ¿No es No, cierto? no. Sí, tuve que hacer el update y el systemd porque si no, no andaba. Bien. El Pero bueno, o apt, sea, tampoco creo. sí. No, que digo que tampoco creo que fuera la idea del práctico analizar tanto eso, sino entender más cómo funcionaba. Por eso lo pasé de largo y le pregunté al chat cómo arreglarlo y seguí. Claro, perfecto. Está muy bien, muy bien.
O sea que con ChatGPT te guiaste o con Gemini o alguna de esas, ¿no? Sí, sí. Le dije, no arranca, me dijo, corre esto y va a funcionar. Y yo le hice caso y funcionó. Está bien, muy bien. Bueno, bueno. Qué herramienta potente esa, ¿sí? Tan potente como peligrosa, les digo. Sí, dije, ya veo que después no me anda nada, pero bueno. Tan potente como En el peligrosa. peor de los casos, Sí. volví a instalar la máquina virtual y No, está empezaba de bien. cero. APT Update sí, ¿por qué? Porque la aptitud install, para que funcione, tiene que tener los fuentes actualizados. Y como ya pasó un año, ¿sí? Pues ahí los fuentes ya no están actualizados y hay que actualizarlos. Entonces el apt update es para eso. Después te funciona el aptitud install, ¿sí? Después los paquetes son los mismos, lo que pasa es que por ahí les cambiaron el inicio. El inicio ya no es más por init, es por systemd, ¿sí? Por ahí tenemos que reescribir la guía. Después vamos a tener que reescribir la guía para que utilice los comandos de systemd y no de init, ¿sí? Pero me quita la posibilidad de contarles la historia también, ¿no? Así que bueno. Pues ahí voy a dejar alguna referencia para poder contarles la historia porque es importante. ¿Vale? Bueno, muy bien, perfecto. Después pudiste exportar un sistema de archivos y montarlo en la otra máquina. ¿Cómo te fue con eso? Bien, eso perfecto, me funcionó bien. Sí, en el 13 venía como lo más importante que te preguntaba si fue instantánea la actualización. Yo lo vi instantáneo, debe ser porque es en tiempo real, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque ¿cómo funciona? ¿Te acordás de los modelos? Había un modelo que era modelo de carga y descarga y había otro modelo que era de lectoescritura, ¿sí? Claro. Bueno, tanto NFS como CIFS utilizan el modelo de lectoescritura, ¿sí? Con lo cual vos haces algo en el cliente y eso automáticamente se aplica en el servidor. ¿Ah? Entonces sí, claro que es instantáneo. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Bien. Acuérdate. Los dos son del mismo modelo. En esa parte sí. En donde difieren es en la implementación de estado en el servidor. Stateless y stateful. Exactamente. NFS es stateless y CIFS es stateful. O sea, divergieron en la implementación y uno se fue por un camino, tomaron una decisión y los otros tomaron la otra. Eso igual, en esto que vimos de la práctica, no sé si tenía mucho que, o sea, si me daba cuenta, porque en un principio lo relacioné con que cuando lo bloqueabas, CIFS a veces cortaba el proceso. Sí. Y NFS te dejaba bloqueado hasta que no se volvía a prender el servidor. ¿Tiene que ver con eso? Tiene que ver con eso. Eso tiene que ver con el tema del stateless, ¿sí? O sea, justamente una de las cosas importantes que tiene NFS es que es bloqueante, ¿sí? Vos apagás el servidor y todas las operaciones que tenían archivos abiertos en los clientes se empiezan a bloquear y se quedan esperando a que el servidor vuelva, ¿sí? Eso tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja importante que tiene es que no te produce inconsistencia en los datos, o sea, los procesos no se rompen porque no hay inconsistencia, ¿sí? La desventaja es que se bloquea en el tiempo, queda todo detenido hasta que el servidor vuelve, ¿sí? Y eso a veces es aceptable y a veces no. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Bien. Y entonces CIFS, en ese caso que yo lo dejé andando, Sí. dije, bueno, al principio lo dejé y no me decía nada, pero cuando lo dejé un rato más, lo cerró el proceso. Exactamente. O sea, no lo pudo hacer y lo cerró. O sea, ¿qué hace ahí? Ahí interrumpe y dice, hubo un error, ¿sí? Y ahí se produce una potencialidad de inconsistencia. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque, bueno, ya hubo un error, ya no terminó bien el proceso de arriba. En el otro, el proceso termina bien, se demoró en el tiempo, quedó todo trabado hasta que arrancaste de vuelta a la máquina, pero eventualmente se completó, ¿sí? De hecho, hay una opción en NFS para decir, ¿es bloqueante completamente o es interrumpible por software? O sea, que vos, el cliente de NFS puede ser configurado para que vos lo puedas interrumpir por software. Si se cayó el servidor, no tengo posibilidad de recuperarlo, quiero interrumpir los procesos, los interrumpo, ¿sí? Pero es configurable eso en NFS. Y ahí sí puede llegar
ahí sí puede llegar a tener alguna inconsistencia Eh, si lo interrumpís por software, ¿no? Exactamente, pero bueno, es elección del administrador o del usuario que está corriendo el proceso. Dice, bueno, me corro el riesgo de interrumpirlo y tener una inconsistencia o no, o espero, lo dejo todo así hasta que vuelva. ¿Ah? ¿Se entiende, no? Sí, perfecto. ¿Notaste la diferencia Bien. entonces entre CIFS y NFS? Que eso es lo más importante. Como uno se bloqueó y no volvió más y el otro eventualmente se cortó. Sí, ¿no? Sí, no me di cuenta al principio porque tiene que pasar un buen rato para que se bloquee, pero Sí. yo dije, si me lo está preguntando debe ser porque algo tiene que pasar y lo dejé Sí. y Y sí. tardó. Sí, tarda, ¿por qué? Porque también trata de recuperarse. Igual la tiene complicada, ¿por qué? Porque vos reiniciás la máquina y el servidor perdió el estado. ¿Sí? Mientras que en NFC no hay estado, en CIFS hay estado y eventualmente, por más que el servidor vuelva, igual termina fallando. O sea, se bloquea y cuando el servidor vuelve desconoce las conexiones del cliente y se corta. ¿Está? A mí puede ser que yo cuando lo cerré y lo volví a abrir estaba todo bien. Puede ser porque no lo dejaste caer por Ah, timeout. No lo dejaste caer por timeout, entonces el cliente a lo mejor actualizó al servidor. ¿Sí? Las versiones más nuevas, CIFS, justamente una de las diferencias entre el nuevo CIFS y el viejo SMB es esa. El CIFS sí, el cliente tiene la capacidad de actualizar al servidor, digamos. Cuando vuelve, el cliente le puede pasar la información que le falta al servidor para que recupere el estado. ¿Tá? Cosa que el viejo SMB no tenía y se cortaba. Horrible. o sea, por ahí cuando vuelve el servidor te pueden pasar dos cosas. O está todo bien, si el cliente le llegó a informar del estado, o te dice, aunque se haya levantado, te tenés que volver a conectar porque falló. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Y el tema es ese, que no hay un sostenimiento fuerte de la consistencia como hay en el otro. ¿Está bien? Que no siempre es lo mejor, o sea, desde el punto de vista de la experiencia de usuario, no necesariamente eso que es tan bueno para los datos es bueno para el usuario. Al usuario no le gusta. O sea, se le colgó todo y el usuario la sensación que le queda es se me colgó todo y eventualmente se cansa y reinicia la máquina a lo bestia y bueno, y eso es igual de grave, Claro. ¿no es cierto? O sea que estamos en la misma al final. ¿Sí? Por eso es que bueno, se opta por un camino o por el otro. ¿Eh? Bueno, muy bien. Muy Bien. bien, excelente, Magdalena, excelente. ¿Sí? Ahora vamos a esperar a que tus compañeros también hagan el práctico. ¿Sí? Yo hoy les voy a hacer el resumencito de lo que sería el pacemaker. ¿Sí? El DRBD, cuéntenme, porque yo no me acuerdo. Hablamos ya del DRBD, ¿no es cierto? Me suena que sí, pero Ya dimos la no teoría lo del tengo muy DRBD. presente. O sea, yo les Puede conté cómo ser era. que antes de las últimas clases de Nas y San, o sea, Sí, no venía después el tema, ¿o no? no, fue antes, Ah, sí, sí. Fue cuando sí, dimos sincronización distribuida, ahí fue. sí. Bueno, lo Lo vimos, importante, o sea, antes de RB. claro, lo importante del DRBD es que se acuerden que es una alternativa a lo que sería un SAN. ¿Sí? O sea, tiene un comportamiento en alto nivel parecido al comportamiento de un SAN, pero se implementa muy diferente. Un SAN tiene volúmenes compartidos, ¿sí? Mientras que el DRBD emula los volúmenes compartidos llevando copias en las dos máquinas. Además está limitado a dos. El DRBD no trabaja con más de dos. Se puede llegar a anidar, pero bueno, el anidamiento es medio complicado. Sí, o sea, tiene problemas de eficiencia, de varias cosas, así que no conviene anidarlos, ¿sí? A los de RBD conviene trabajar con dos, ¿sí? Y nada más. Pero trabajando con dos máquinas funciona parecido a un SAN, ¿sí? En el sentido de que comparte volúmenes y no comparte sistemas de archivos. ¿Ah? Después en la guía tienen para que practiquen, para que implementen un DRBD y lo puedan probar. ¿Ah? Y después finalmente en la guía de Pacemaker ya se utiliza el DRBD como soporte para un servicio que de eso les quiero hablar hoy, les quiero hacer el resumen. No sé si habrán tenido tiempo de ver el video porque lo terminé habilitando muy encima de la clase. El video de la última clase teórica de Pacemaker, ¿lo llegaron a ver? De clusters y grids.
y vi en velocidad rápida la primera hora y media porque justo salí de trabajar y Está bien. no, Bueno, no llegué a ver tanto. está bien. No la Bueno, terminé, creo que me falta una hora. bueno, No, yo no vi nada. bien. Bueno, muy bien. La idea, vos Máximo, tampoco, ¿no? No, tampoco. Me había fijado ayer si había algo, pero no. Bueno, Lo había sí, subido hoy. la verdad que me colé yo de no habilitarlo antes. Les pido disculpas porque en realidad lo tendría que haber habilitado la semana pasada ya de una y listo. Sí, pero sinceramente se me pasó totalmente y no lo hice. ¿Eh? Bueno, vamos a hacer un resumencito de la teoría de eso y les voy a agregar algunas cosas que no están en la teoría, como para que no sea redundante la clase. ¿Sí? Les voy a hablar de otras tecnologías que hay hoy, ¿sí? Que son compatibles con esta, pero que pueden llegar a usarse desde otros niveles y que es muy interesante que ustedes entiendan digamos, cómo se relacionan entre sí estas tecnologías. ¿Sí? A ver, esperen que les voy a cambiar la pantalla otra vez. Y vamos a hablar un poquito de lo que son los grids. ¿Sí? Muy bien. Ahí ven, ¿sí? ¿Se ve bien la pantalla de la pizarrita? Sí. ¿Se ve bien? Sí, sí, perfecto. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Muy bien, ¿cuál es la idea tanto de clústeres como de grids? Es una plataforma en la cual se implementan sistemas distribuidos, ¿sí? O sea, sistemas que tienen esta propiedad de correr en muchas máquinas. ¿Sí? O sea, son dos enfoques clásicos de implementación de sistemas distribuidos. ¿Sí? Uno se llama clúster, ¿sí? La traducción de clúster al castellano no hay una palabra precisa, ¿sí? Pero una traducción aproximada es racimo o conjunto, ¿sí? La traducción al castellano de la palabra clúster. ¿Sí? Es un conjunto de máquinas que trabajan juntos y que hacen una sinergia. ¿Ah? O sea, totalmente en línea con la idea de un sistema distribuido. ¿Sí? O sea, ponemos a trabajar las máquinas juntas para obtener un mejor resultado con un menor esfuerzo individual. ¿Sí? Es el mismo concepto aplicado ahora en la práctica a los servidores o a las máquinas en sí. ¿Ah? Entonces, básicamente los clústeres en general son proveedores, o sea, son, digamos, donde se implementan o donde corren los servidores. ¿Sí? Y los clientes se conectan nuevamente por internet. Esa es típicamente la configuración. Lo que distingue al clúster es justamente que las máquinas son similares entre sí. O sea, cuando uno arma un clúster normalmente pone muchas máquinas que son similares entre sí, de prestaciones similares, de características similares. Puede haber un poquito de heterogeneidad, pero en general son máquinas que hablamos que son parejas, digamos. ¿Sí? O sea, no tenemos mucha diferencia. No tenemos máquinas inmensas con máquinas pequeñas compartiendo un clúster, es raro. ¿Sí? Eso es una de las características. La segunda característica importante es que todas las máquinas pertenecen a la misma administración. O sea, son todas de la misma persona, o de la misma empresa, o del mismo grupo. ¿Sí? O sea, todas las máquinas son administradas en forma coherente. ¿Está bien? Hay alguien encargado de administrar todas esas máquinas juntas. ¿Sí? Y de la misma manera que el hardware es relativamente parecido, los sistemas operativos y el software que lo controlan también es similar en todas las máquinas. ¿Sí? O sea, hay una uniformidad en ese aspecto. ¿Ah? ¿Bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sí, o sea, ¿se diferencian de qué? De las grids. O sea, al tener todos. Ahora vamos ¿De las grids? de las Ok. grids que vamos a hablar dentro de un ratito. ¿Sí? Está bien. O sea, yo quiero hacerles esto porque las grids, si ustedes me preguntan qué es una grid, yo les voy a decir también es un conjunto de máquinas que trabajan juntas. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué nos inclinamos hacia un clúster o por qué nos inclinamos hacia una grid? ¿Sí? Bueno, el clúster en general tiene estas características importantes. Son todas máquinas similares, ¿sí? Parecidas o de prestaciones similares,
¿Está bien? Tienen sistemas operativos parecidos y software parecido y pertenecen todas a la misma administración. O sea, hay un administrador del clúster o del grid. O sea, podemos encontrar hay un administrador del clúster, no del grid, el grid es distinto. ¿Sí? O sea, en el clúster tenemos un administrador al que podemos ubicar. ¿Está bien? Bueno, en general se agrupan los clústeres por tres distintas finalidades. O sea, existen tres finalidades diferentes por las cuales se arma un clúster. Tres razones distintas por las que armaríamos un clúster. La primera es el clúster de alta disponibilidad, que se arma para buscar justamente alta disponibilidad de servicio. O sea, armamos el clúster para evitar cortes, para evitar interrupciones. Básicamente nos enfocamos en que si una máquina falle, otra pueda seguir prestando el mismo servicio y que el cliente ni se entere que hubo una falla. Eso es alta disponibilidad. El segundo es el de balanceo, que es cuando se provee un servicio a una gran cantidad de usuarios y no alcanza la potencia de una máquina para servirlos a todos, entonces ponemos más de una máquina y balanceamos la carga de servicio entre las máquinas. Fíjense que parece lo mismo, pero no es lo mismo, ¿sí? O sea, si bien se alinean las dos, digamos, esos dos objetivos se alinean bien, o sea, cuando arman balanceo también podrían estar armando alta disponibilidad, no es exactamente lo mismo, no se calcula igual el balanceo que la alta disponibilidad. ¿Por qué? Porque en el balanceo esperamos como mínimo que la suma del poder de cómputo de todas las máquinas alcance para atender al total de los clientes, mientras que en un clúster de alta disponibilidad esperamos más que eso. ¿Sí? O sea, la suma del poder de cómputo del clúster tiene que ser bastante mayor, ¿sí? que el total que se necesita para atender a todos los clientes. ¿Se entiende esta diferencia, no? O sea, básicamente alta disponibilidad incluye balanceo, pero balanceo no alta disponibilidad. Exactamente. Balanceo es más, alta disponibilidad es más que balanceo. ¿Sí? De hecho, podría haber alta disponibilidad sin balanceo también. ¿Sí? Podríamos trabajar con todos los servicios en modo activo-pasivo y tenemos dos máquinas lo suficientemente potentes como para atender a todos los clientes y siempre está trabajando una sola de las dos y si esa se llega a romper arranca la otra y eso es alta disponibilidad pero no tiene balanceo. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, hay un caso ahí donde podríamos tener alta disponibilidad pero no balanceo. Pero si tu pregunta, Madalena, es en el sentido de recursos, sí, siempre vamos a necesitar una cantidad mayor de recursos para la alta disponibilidad que para el balanceo. Eso sin lugar a dudas. O sea, es más alta disponibilidad que balanceo. Es posible también que proveamos balanceo en el clúster de alta disponibilidad, sí. Pero si el objetivo principal es proveer alta disponibilidad, tiene que estar sobredimensionado. ¿Tá? O sea, podemos estar balanceando, pero igual si una de las dos máquinas, poner que estamos balanceando con dos máquinas, si una de las dos máquinas se cae, igual con la otra tendríamos que tirar a todos los clientes. ¿Tá? Pero bueno, hay puntos de medios. Por ejemplo, podríamos tener tres máquinas balanceando, ¿sí? Y ahí tenemos alta disponibilidad, pero si una de las tres se cae, con dos igual podemos atender a todos los clientes. Pues ahí con una ya no, pero con dos sí. ¿Tá? Y eso también es una forma de alta disponibilidad. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, cambia nada más que en el cálculo, ¿sí? ¿Se entiende, no? Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Y el otro tipo de clúster no se alinea con estos, o sea, que son los clústeres de computación masiva. ¿Sí? No se alinean con estos. Estos se orientan básicamente a prestar servicios a una gran cantidad de usuarios habitualmente, mientras que los de computación masiva se enfocan en sumar el poder de cómputo. Fundamentalmente CPU memoria es lo que se suma. ¿Sí? Los clústeres de computación masiva se utilizan para armar una supercomputadora usando muchas computadoras más pequeñas. ¿Ah? Y se utilizan en aplicaciones que son muy intensivas en uso de memoria y CPU. O sea que requieren un gran poder de cómputo y una gran cantidad de memoria. ¿Ah? O sea, son aplicaciones que por su algorítmica tienen un requerimiento muy alto de poder de cómputo y de memoria. ¿Sí?
y en general se utiliza para algoritmos que son paralelizables. Por ejemplo, para hacer un cálculo muy importante que implica, por ejemplo, recorrer un gran espacio buscando algún tipo de solución, típicamente es muy fácil de paralelizar porque dividimos el espacio en pedazos y le damos una parte a cada máquina y que cada máquina trabaje localmente con su memoria y su CPU y que después reporte el resultado, por ejemplo. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí. Cálculos que requieren computación masiva, por ejemplo, simulaciones. Los científicos usan mucho las simulaciones. Una simulación de Monte Carlo, por ejemplo, para buscar la solución a un problema. ¿Está bien? O bueno, hoy hay un ejemplo mucho más moderno. ¿Sí? Los transformadores estos que se usan para la inteligencia artificial son un ejemplo muy bueno de un requerimiento de computación masiva. Los modelos estos inmensos, son transformadores, pero son inmensos, son monstruosos de grandes, requieren mucha computación masiva fundamentalmente para entrenarlos, más que para usarlos. ¿Sí? Pero ya para usarlos ya se requiere mucho, pero para entrenarlos se requiere muchísimo, muchísimo más. ¿Sí? O sea, son cosas que obviamente están funcionando en clústeres de computación masiva. Que si me dicen dónde corre Gemini, dónde corre ChatGPT, bueno, corren en clústeres de computación masiva, claramente. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí. Fundamentalmente para entrenarlo se requiere muchísimo más poder de cómputo que para usarlo. ¿Sí? Pero para usarlo también. Es una cosa que funciona por la magnitud, por la dimensión que tiene, monstruosamente grande, que es algo que muchas veces la gente no entiende, el costo que hay atrás de eso. ¿Sí? Y la hegemonía que se genera atrás de eso, hegemonía por poder de cómputo y hegemonía por los datos sobre todo. O sea, los modelos de inteligencia artificial requieren una gran cantidad de datos, entonces el que tiene los datos tiene el poder y eso se hegemoniza. ¿Se entiende, no es cierto? Peligroso. A veces la gente no entiende que se hace dependiente de algo que no puede controlar en absoluto y eso es muy peligroso. ¿Sí? Es el paso previo a quedar sometido en cualquier civilización. Cuando vos te haces dependiente de algo que no podés controlar, estás a un paso de quedar sometido. Eso es peligroso, chicos, siempre lo fue. Así que no es que esté mal, está muy lindo, es una gran bendición tener todas esas tecnologías, pero hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy responsable a la hora de adoptarlas. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entiende la idea, no? Sí. Sí, sí, perfecto. Eso no lo voy a decir en los videos del 2020 porque todo esto no existía en el 2020. Así que presten atención en este. Bueno, muy bien. Perfecto, acá yo les voy a tirar una ontología, una heurística general de, bueno, si a ustedes les encargaran diseñar, ¿sí?, un sistema distribuido y meterlo en un clúster de balanceo o de alta disponibilidad, ¿cómo haríamos el análisis, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el análisis para implementar un sistema distribuido? Un sistema que, por ejemplo, está compuesto por muchos servicios y todos esos servicios interactúan entre ellos. Bien. Por ejemplo, se me ocurre uno que armamos nosotros una vez, un bruto servidor de correo electrónico, ¿sí?, que tenía capacidad para filtrar spam, antivirus, manejaba una gran cantidad de dominios y de usuarios, y entonces eso tiene un montón de servicios, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el servicio de envío de correo, el SMTP, tenemos el servicio de recepción y guardado de correo. ¿Está bien? Ahí hay una diferencia entre el Mail Transfer Agent y el Mail Delivery Agent, ¿sí? El agente que transfiere el correo y el agente que entrega el correo a los usuarios finales. ¿Está bien? Que son dos servicios distintos, ¿sí? Típicamente el delivery se hace a través de un IMAP o algo parecido, mientras que la transferencia se hace a través de SMTP, el protocolo de transferencia de correo. ¿Está bien? Pero además para funcionar necesita servicios auxiliares, como puede ser, por ejemplo, el DNS o el LDAP,
que el LDAP es una base de usuarios muy potente una base de datos muy potente donde se guardan los usuarios, por ejemplo, ordenados por dominio, ¿sí? O un sistema que controla para los usuarios qué reglas se aplican, o qué permisos tiene cada usuario, o a qué dominio pertenece cada usuario. Bueno, todas esas complejidades normalmente se pueden administrar en una base de tipo LDAP, ¿sí? O sea, en un servicio de directorio. O también puede contener una base de datos tradicional, una base de datos relacional tradicional para guardar otras cosas. ¿Está bien? Bueno, son sistemas complejos que tienen un montón de servicios y bueno, tengo, no sé, 4 máquinas para armar un clúster de alta disponibilidad y tengo 20 servicios que tengo que repartir entre estas 4 máquinas. Bueno, ¿cómo empiezo a diseñar, digamos, el despliegue, ¿no? ¿Cómo empiezo a diseñar el despliegue de todos esos servicios en esas máquinas, ¿no? Y bueno, de esta manera la idea básica es, en primer lugar, determinar cuáles son todos los servicios que se prestan desde el clúster, ¿no? O sea, el primer paso para diseñar un clúster así es, bueno, ¿cuáles son los servicios? Los necesitamos todos, hay que enumerarlos, todos en forma explícita. O sea, tenemos que saber cuáles son todos los servicios que prestamos. Tanto los frontales, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener un servidor web porque prestamos un servicio de webmail, entonces tenemos un servidor web. También tenemos algún back office para configurar las aplicaciones de los clientes o los permisos de los clientes, que también está hecho en web, ¿sí? Ese back office a su vez utiliza una base de datos. Tenemos por supuesto el servidor de IMAP y tenemos el servidor de SMTP, tenemos el servidor de LDAP. Tenemos un DNS interno para ordenar todos los dominios, que a su vez tiene una vista externa que está configurado hacia el exterior, hacia Internet, para poder configurar todos los protocolos modernos, los estándares modernos que trabajan por DNS para el correo electrónico. Hay un montón de cosas. Bueno, lo primero que tenemos que saber es cuáles son todas esas cosas. Tenemos que tener una lista completa de todos los servicios que vamos a prestar, tanto frontales como internos, ¿sí? Inmediatamente después tomamos la lista y categorizamos los servicios. Una muy buena categorización es dividirlos en 3, ¿tá? Que son los servicios que son stateless, los servicios que son semi-stateful y los servicios que son stateful. ¿Por qué se clasifica? Por su necesidad de guardar estado, básicamente. Hay servicios que son stateless, que quiere decir eso, que no guardan estado, no tienen estado interno, ¿sí? Eso significa, ¿por qué a nosotros nos conviene un servicio stateless? Porque es muchísimo más fácil de distribuir, ¿sí? Un servicio stateless es muy fácil de balancear. Yo pongo 10 máquinas y lo pongo a correr en las 10 máquinas y después instalo algún repartidor de carga entre las 10 máquinas y ya está. Y sumé el poder de cómputo de las 10 máquinas. Y es muy simple la implementación de tanto de la alta disponibilidad como del balanceo de un servicio stateless. ¿Se entiende, no es cierto? Un servicio que no guarda estado interno. Busquemos un ejemplo de un servicio que no guarda estado interno. Por ejemplo, un servidor web que sirve una página web estática, ¿sí? Que no tiene base de datos, solamente sirve páginas y contenido que está almacenado en el disco, es un servicio stateless. ¿Se entiende, no es cierto? Díganme si me siguen, por favor. Sí, pero no sé si tanto el ejemplo. Por ejemplo, una página que solo hace un get, por ejemplo, sería... Páginas que solamente sirven, vamos a empezar con algo fácil y básico. Páginas que solamente sirven contenido, archivos o páginas HTML o JS, pero que no tienen ningún tipo de inteligencia en el servidor. ¿Ah? O sea, solamente entregan el contenido que tienen guardado en los discos. Nada más. Imagínense una página tipo web sencilla. Un blog. Claro. Un blog, una revista, algo así. Algo que ya esté hecho y que nadie toque, que nadie modifique. ¿Sí? Digamos, sí. ¿Está bien? Claro, ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Eso es muy fácil de replicar porque no tiene estado interno. Yo simplemente copio todo ese contenido en otro servicio, pongo otro servidor web a hacer lo mismo y ya está. Un balanceo de carga y después los clientes que se conecten y no importa cuál de los servidores te atiende porque los dos te dan lo mismo. ¿Se entiende, no es cierto?
Sí. Bien. ¿Qué pasa con eso? Es muy caprichoso el ejemplo. ¿Cuántas páginas web hay así hoy? ¿Qué les parece? No, muy poca. Claro, muy bien, exactamente. Sin embargo, si uno analiza una página web de las modernas, uno dice, sí, corre código en el servidor, y ese servidor hace cuentas y cosas, ¿ah? Pero, ¿qué utiliza para el Estado? Normalmente utilizan alguna base de datos, ¿sí? Entonces yo divido el servicio, por eso tenía que tenerlos divididos. Si el servidor web corre código en el servidor, pero todas las consultas de estado van a parar a la base de datos, entonces el servidor web, por más que corra código, ¿sí?, sigue siendo un servicio stateless. Le pateamos el problema del estado a la base de datos y lo analizaremos cuando pasemos por la base de datos. ¿Se entiende, no es cierto? O sea que la página web tiene todo, o sea, está todo lo que necesita para cambiar las cosas en el servidor. Eso sería... Tiene, o sea, todo lo que tiene que ver con el estado está en la base de datos. ¿Ah? Ok. Un detalle con esto importante, las sesiones, ¿sí? A veces las sesiones son algo que está oculto y que muchas veces es estado en el servidor. ¿Ah? ¿Sí? A veces simplemente se evita, ¿está bien? Vieron que muchas aplicaciones modernas trabajan con tokens, ¿sí? Los tokens son justamente para no tener que llevar sesión. ¿Ah? O sea, uno cuando entra a pedir cualquier cosa se identifica con el token, ¿sí?, y ya está. Entonces no hay sesión. Los datos están todos en las bases de datos y no hay concepto de sesión porque no hace falta. El solo hecho de que el usuario presente un token válido significa que el usuario está activo y entonces no hay sesión. ¿Ah? Los datos que se guardarían en la sesión están en el token. ¿Han visto que muchas aplicaciones hoy utilizan tokens? Entonces, ¿se han notado eso? ¿O han visto o han tenido contacto con ese tipo de aplicaciones? Yo trabajo mucho con APIs y las APIs para autenticarse tienen un token. Ya no tienen. Y ¿Para eso qué es eso? te deja un rato y tenés una página que genera el token para poder usar. Muy bien. Y eso reemplaza lo que antes eran las sesiones, ¿sí? Digamos, ahora las APIs no tienen estado, ¿sí? No tienen ningún estado. A vos te identifican y dicen, sos vos porque te reconozco porque me presentaste un token válido. Si no me presentas un token válido, no te reconozco más. ¿Sí? Los tokens se vencen por tiempo. Entonces, sí. Y ese proceso que contrapone el token que vos das para que sea válido, ¿eso dónde está? Es que no debería ser con estado. O sea, la validación del token debería ser por sí mismo. El token es válido por sí mismo, ¿sí? O sea, el token debería ser suficiente para que el API diga, sí, vos sos un usuario válido acá. Y después todo. Y la lógica de por qué ese token es válido es sin estado. Claro, no es sin estado. Normalmente es una validación criptográfica, ¿sí? O sea, el token lleva una estructura y una firma. ¿Sí? Lleva una estructura de datos y una firma. Entonces se valida criptográficamente la firma y si la firma es válida, se asume que los datos son válidos y todo lo que se hubiese guardado en una sesión está guardado en esa estructura. ¿Se entiende, no es cierto? Perfecto. O sea, tiene una forma de validarlo, le das un hash, lo que sea, él sabe que ese token es válido, pero no es que cada vez tiene que ir a contraponerlo con algo en la base de datos. No, porque si no, no tiene por gracia. lógica sabe que es válido. Exactamente. Claro. Pues si no, no tiene gracia. ¿Sí? O sea, si no lo están haciendo al divino es porque no entendieron nada, que lo he visto muchas veces. No han entendido nada. Mezclan todo, tienen O sea, sesiones. cuando vos un usuario y una contraseña, sí es con estado porque la contraseña está guardada en una base de datos. Exactamente. Digamos, el generador de token tiene estado, ¿sí? Pero fíjate vos que de 1000 pedidos, vos vas a hacer uno al servidor de token y después los otros 999 los vas a hacer con el token que te dio ese. Entonces es una forma de sacarte de encima los servicios stateful o semi-stateful, que son más difíciles de balancear, más difíciles de distribuir, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? O sea, es un criterio importante entender que tenemos que tratar de deshacernos de los servicios semi-stateful o stateful. Tenemos que tratar de que todo sea lo más stateless posible y tratar de llevar el estado a un solo lugar. ¿tá? Y después nos ocupamos de distribuir correctamente ese estado y ahí con eso ya manejamos la distribución y la escalabilidad de todo el sistema. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me siguen? Perfecto,
sí. O sea, ese, Sí, es sí, el, sí. ese es el criterio general. Entonces, un servicio stateless es un servicio que no tiene estado. Ustedes analicen cualquier servicio y díganme, ¿esto tiene estado o no tiene estado? ¿Está bien? Entonces, si tiene estado, lo podemos dividir en partecitas y ver si podemos patear el estado a otro lado y convertirlo en stateless. Por ejemplo, este servidor web que yo les decía hoy hace cálculos en el servidor, hace cosas, necesita CPU, necesita memoria, ¿sí? Necesita disco, necesita red. ¿Ah? Y si lo podemos convertir en stateless, podemos sumar las capacidades de CPU, memoria y red de muchas máquinas que atiendan eso. ¿Ah? Servicios como los que presta Google o YouTube, por ejemplo, tienen eso mucho en cuenta. ¿Está bien? Porque es crítico para distribuir la gran carga que tienen por todos lados. O sea, se hace mucho más económica la distribución si el servicio es stateless. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, no es stateless, bueno, tratemos de convertirlo en stateless. ¿Cómo? Delegando el estado a otro lado. Por ejemplo, delegando el estado a la base de datos, ¿sí? O generando un servidor de token y que este servidor de token sea el que tiene el estado. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí, sí. ¿A qué le llamamos un servicio semi-stateful? Bueno, muchos servicios distribuidos tienen arquitectura maestro-esclavo, ¿sí? Maestro-esclavo. Y el maestro-esclavo funciona de la siguiente manera. Cuando uno modifica, cuando uno escribe, la escritura va dirigida al maestro, siempre, ¿sí? Al que lleva, digamos, justamente el estado. Y después es replicada en los esclavos. Pero cuando vos haces una pregunta, una consulta, vos le podés preguntar al maestro o a cualquier esclavo. Como la sincronización del maestro a los esclavos es rápida, vos le preguntás a cualquier esclavo y tenés la información actualizada. Ese tipo de servicios se llaman servicios semi-stateful. ¿Ah? Podés tratarlos como stateless para leer y como stateful para escribir. El EDAP, por ejemplo, DNS, tienen esa estructura, típicamente. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, perfecto. Y finalmente llegamos a los servicios stateful, que es cuando no podemos zafar, tenemos estado. ¿Ah? Entonces hay que encontrar una manera de administrar el estado. ¿Sí? Cuando no tenemos escapatoria, o sea, no tenemos manera de distribuir el estado, llega un punto en que no se puede distribuir más el estado. Entonces el servicio que lleva el estado tiene que correr de modo activo-pasivo. No se puede distribuir, o sea, lamentablemente tiene que quedar en una sola máquina. ¿Ah? Y para eliminar el punto único de falla, lo que se hace trabajar en modo activo-pasivo. O sea, la máquina que lleva el estado es una, pero si esa máquina se llega a romper, automáticamente entra a funcionar otra máquina haciendo el mismo servicio. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. No, yo no entendí. Bueno, ¿qué ocurre cuando vos tenés un estado que ya no se puede distribuir? ¿Cuál es el problema del estado? El estado se puede volver inconsistente. Si yo tengo dos máquinas y tengo el estado guardado en dos máquinas, hay un punto en el tiempo en que una máquina puede tener una versión y otra máquina puede tener otra. ¿Está bien? Con lo cual se genera una inconsistencia. ¿Ah? Vayan a cambiar el domicilio donde les entregan las tarjetas en el Banco Provincia y van a ver lo que pasa. Justo tengo un amigo hoy que tuve que ir a hacer eso. Vos vas, cambiás el domicilio y a los 2 meses siguen teniendo el domicilio viejo de vuelta. Se les echa para atrás, se les retractan las transacciones y es una locura y nadie lo puede controlar. ¿Tá? Tienen un problemón de distribución ahí y que no sé por qué no lo pueden arreglar. Sí, se tienen un problemón, pero grave, ¿eh? Serio. ¿Ah? ¿Qué ocurre con el Estado? El Estado, ¿sí?, tiene que estar en un solo lugar. No puede estar el Estado, no puede haber copias por ahí, porque si hay copias por ahí tenés redundancia, y la redundancia puede llevar a inconsistencia. No es que no podés tener copias, todas las que quieras, pero tenés que tener un mecanismo de control muy fuerte para evitar que se te vuelvan inconsistentes. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí. Un poquito lo que hace el DRBD, ¿sí?, o lo que hace el NAS cuando vos escribís y bueno, y eso va para un lugar que después cuando todos leen lo mismo.
Eso que no toma Valena la otra vez, bueno, hace un ratito nos contó, que tocaba un archivo y el archivo inmediatamente se veía cambiado, porque usabas el modelo de lectura y escritura y entonces el estado ¿dónde estaba? En un solo lugar. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, cuando en el último de los casos ya no podés zafar de eso, porque ya está, lo afinaste todo lo que pudiste y te quedaste con algo que no se puede, no tiene forma, ¿está bien? Bueno, eso lo terminás haciendo trabajar de manera activa-pasivo, que es más costoso. ¿Por qué? Porque estás prestando servicio con una máquina, pero estás empleando dos. ¿Sí? O sea que una está andando y la otra está apagada. ¿Sí? O sea, tenías un recurso ocioso. ¿Sí? Está a la espera, es justamente la diferencia entre el balanceo y la alta disponibilidad. En el alta disponibilidad necesitas sí o sí ese recurso. Que si sos inteligente, pues ahí lo podés aprovechar para otra cosa. Mientras no está haciendo eso, lo podés poner a hacer otra cosa. Pero tiene que estar disponible para que pase a modo activo y empiece a servir inmediatamente en caso de que el principal caiga. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí, ahora sí. Bien, perfecto. Entonces, cuando uno aísla el estado, normalmente lo que gana es que, digamos, las consultas a ese único componente que guarda el estado se hacen más específicas y menos frecuentes. ¿Ah? Por ejemplo, con el servidor de token, como hablábamos hoy. ¿Sí? O sea, uno hace 1000 pedidos al API y token hace uno. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, reducís muchísimo la cantidad de pedidos y por lo tanto también la carga de ese servicio que después vas a hacer trabajar en modo activo-pasivo, pero es mucho menos recurso el que tenés que destinar a eso. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, Perdón, sí, me sí, perdí. sí. Que logres usar menos el servicio stateful es porque lo desglosaste y hay varios stateless arriba, ¿no? Claro, exactamente. O sea, fuiste desglosando los servicios superiores, porque claro, cualquier cosa, por más mínima que sea, ya se te convierte en stateful. ¿Sí? Ahora, si vos lográs aislar la componente stateful y la mandás para patear a otro servicio más específico, por ejemplo, del sitio web lo pateaste a la base de datos. En la base de datos después, muchas bases de datos modernas relacionales tienen esquemas federativos, esquemas de federación, que permiten, por ejemplo, que ya tan previstos, digamos, tienen formas, ¿sí?, de distribuir y generar redundancia internamente, ¿ah? Con lo cual vos podés repartir la base de datos entre varias máquinas y hasta podés preparar digamos, cierta redundancia. Parecido a lo que harías en un DRBD o en un RAID, ¿sí? Pero en un nivel más alto, por ejemplo en el nivel de base de datos. Entonces, vos vas pateando el problema hacia algo más específico y lo más específico lo terminás tratando y siempre te va a costar menos trabajo tratar lo específico que si tenés todo mezclado. ¿Se entiende, no es cierto? Esta es la idea. Sí, perfecto. Eso es lo que dice acá. ¿Sí? Los servicios semi-stateful suelen ser stateless en la consulta y stateful en la escritura. En general, todos los servicios que se basan en una arquitectura master slave tienen esa característica. Conviene separar lógicamente la parte stateless de la parte stateful y tratarlos como servicios separados, siempre, es lo que decíamos hoy. Los servicios stateful son más difíciles de distribuir. Acá lo que les decía hoy. ¿Sí? Hay servicios que proveen distribución intrínseca, o sea que la misma arquitectura del servicio permite una distribución como son los esquemas de federación, ¿sí?, que tienen las bases de datos. ¿Sí? Algunos LDAP ya incorporan arquitecturas multimaestro, o sea, vos actualizás con cualquier maestro y ese inmediatamente replica a todos los otros maestros la actualización, reduciendo la ventana de inconsistencia mucho. ¿Sí? Hay todo un tema ahí. ¿Qué pasa si hay un nodo caído, por ejemplo? ¿Está bien? Y se produce una actualización. El nodo que está caído no recibe la actualización. ¿Sí? Después, cuando el nodo ese vuelva en línea, tiene que recibir todas las actualizaciones juntas, ¿tá?, para ponerse al día con los demás. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Sí, sí, sí. O
Imagínense que tengo 4 nodos y esos 4 nodos todos reciben actualizaciones y ni bien las reciben, se las replican a los otros 3. Entonces teóricamente están todos actualizados y la ventana de desactualización es mínima. ¿Está bien? Hay una pequeña ventanita entre que uno recibió el dato, si justo otro está preguntando en otro, hay una pequeña ventanita de inconsistencia. ¿Está? ¿Se entiende, no es cierto? Pero es pequeña. Ahora, ¿qué pasa si se cae un nodo? Si se cae un nodo, ¿está bien? Ese nodo cuando vuelve en línea quedó atrasado y tiene que recibir todas las actualizaciones juntas. Eso ya tiene una complejidad. Pero eso no es lo peor que puede pasar. Lo peor que puede pasar es que en vez de que se caigan los nodos, se corte la red. Queden 2 por un lado y 2 por el otro. Entonces todos piensan que los otros 2 se cayeron, ¿sí? Y los otros 2 piensan que los primeros 2 se cayeron y cada uno empieza a trabajar por separado y reciben actualizaciones cada uno por su lado. Y ahí se armó la madre de los desastres. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me siguen? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo se evita eso? Bueno, hay técnicas, hay tecnologías, ¿sí? Una de las más conocidas es lo que se llama el quórum, ¿sí? El quórum, que quiere decir que el grupo solamente acepta cambios cuando hay la mitad más uno, ¿sí? Como los hinchas de Boca, ¿sí? La mitad más uno. Si no están la mitad más uno, no pueden recibir actualizaciones. Con lo cual los nodos habitualmente multimaestros son impares, porque conviene más. Si no son 5, son 7. 6 no conviene, porque en 6 necesitas 4 funcionando para poder recibir actualizaciones. Con 7 también necesitas 4 funcionando para recibir actualizaciones. Entonces conviene trabajar con una cantidad impar, siempre. ¿Se entiende, no es cierto? Recibir actualizaciones, leer también cuenta como una actualización. No. Vos podés leer, pero podés informar que podrías estar... Claro, porque estás leyendo en un lugar que por ahí es inconsistente. Si estoy sin quórum, te puedo dar información y te tengo que avisar que puede ser vieja. Ah, ok, te avisa. Genial. Si estoy con quórum, te doy la información y te garantizo que es actual. Si querés escribir y no tengo quórum, no te puedo tomar la escritura. ¿Entendés? Porque yo no sé si no hay otro grupo más grande trabajando en otro lado que está tomando actualizaciones. Entonces no te puedo tomar la actualización acá para evitar una inconsistencia. ¿Se entiende, no es cierto? Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, son técnicas que se usan para mantener actualizado, ¿sí? ¿Está bien? A veces no tenemos tantos nodos y se utiliza, Tanemo lo llama fantasma, ¿sí? Un fantasma, y yo le llamo ñoqui, porque acá en Argentina todos lo entienden fácil, ¿sí? El ñoqui es el que está ahí, no hace nada y levanta la mano nomás, está para decir, yo voto por este. Entonces lo que se hace, yo tengo 2 nodos activos y tengo otro que es el ñoqui, ¿sí? Que está conectado a la red y que cuenta con los demás, ¿sí? Entonces, si se llega a caer uno de los nodos activos, ¿sí? O se llega a dividir la red, digamos, el nodo que queda con quórum es el que está del lado del ñoqui, que no hace nada pero vota, digamos. ¿Se entiende, no es cierto? Hace que sea más efectiva digamos, que sea más efectiva la alta disponibilidad, digamos. ¿Se entiende, no es cierto? Eso se lo agregás si son impares, ¿no? Claro, y si son pares, agregás el ñoqui para que sean impares y que tenés una posibilidad. Para que sean impares. Exactamente. Le decía fantasma, le decía Tannenbaum, ¿sí? Pero bueno, él es de Finlandia. Nosotros acá en Argentina le decimos ñoqui y lo tenemos todo enseguida. ¿No es cierto que sí? Sí, sí, me gusta ñoqui. Sí. Bueno, el ejemplo que yo les di, clásico de un manejador de clúster de balanceo de alta disponibilidad, ¿sí? Es el pacemaker. ¿Sí? El pacemaker, yo la clase que viene, si hay tiempo y si no, podemos llegar a hacer otra clase para eso, si quieren, si tienen ganas, ¿sí? Es un manejador que permite administrar servicios que corren en varias máquinas
y que es capaz de gobernar justamente el tema de trabajar en modo activo-pasivo, ¿sí? O sea, de garantizar que solamente corren en un lugar y no en otro, o que puede llegar a levantar muchas instancias en muchas máquinas en caso de que sea un servicio stateless. Y el pacemaker tiene, parecido a como una pila de comunicación de datos, también está armado por capas, ¿sí? Y el servicio que se llama pacemaker, que es el administrador de clúster, funciona sobre otro que se llama CoroSync, que es de más bajo nivel. ¿Ah? Y CoroSync provee presencia, quórum y mensajería, ¿sí? O sea, las tres cosas básicas que se necesitan para mover un clúster de estos, ¿sí? Presencia quiere decir quién está y quién no está. O sea, a vos le preguntás a CoroSync quién está y quién no está presente. Vos a CoroSync le preguntás si hay quórum o no hay quórum, ¿sí? Y también tiene un mecanismo eficiente de mensajería. Tiene un mecanismo eficiente para pasar mensajes de un nodo a otro o de uno a todos, ¿sí? Eso provee CoroSync como herramienta de base. ¿Ah? CoroSync además tiene un mecanismo que permite configurar redundancia de red, que es otra cosa que se recomienda tener en este tipo de clústeres, porque si no la red es un punto único de falla, muy peligroso. O sea, lo que hay que evitar a todas costas es el fenómeno del split brain, ¿sí? Que es lo que les decía hoy, que cada uno empiece a pensar por separado porque cada uno piensa que el otro está caído y lo que está cortado en realidad es la red. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Siguen, no? ¿Esto? Sí. Sí, sí, perfecto. Entonces, para evitar ese problema, digamos, una manera de mitigar mucho ese problema es hacer digamos, tener redundancias, tener dos redes, por ejemplo, ¿sí? Tener todas las máquinas conectadas a través de dos redes, una doble Ethernet, por ejemplo. ¿Ah? Si tenés una doble Ethernet es bastante complicado de configurar a nivel de red. Se puede configurar con algún mecanismo de ruteo automático que hay, pero bueno, no necesitamos eso. De última, el CoroSync permite configurar varios anillos y se encarga él de manejar la redundancia. ¿Ah? Bien, varios anillos. Podemos configurar dos redes Ethernet, por ejemplo. A todas las máquinas les ponemos dos placas de red y hacemos dos redes. Ponemos dos switches y las conectamos por las dos redes. ¿Ah? Entonces tenemos todas las máquinas tienen dos direcciones IP y tienen dos formas de llegar de una a la otra. Una por una red, la otra por la otra. Y CoroSync se encarga, digamos, de administrar eso. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí, muy bien. Bien. Bueno, acá está explicado, ¿sí? Lo que les decía recién, del quórum, lo del gnocchi acá también está. Bien. ¿Sí? Otra solución que hay para el tema es agregar una condición de visibilidad en la red, o sea, poner como condición, o sea, nosotros podemos suponer que si se rompió la red, está bien, no vamos a tener acceso a puntos comunes, qué sé yo, podemos poner un punto común, no sé, en el gateway principal de nuestra organización y otro punto común, no sé, en el DNS de Google, ¿sí? O cosas así, y decir, bueno, si yo no estoy pudiendo ver el gateway principal de la empresa o no estoy pudiendo ver a Google, puedo asumir que estoy desconectado y bueno, y trabajar sin quórum, ¿sí? Mientras que si yo veo a Google, veo el nodo principal, puedo asumir que sí estoy conectado. O sea, si se rompió la red, uno de los dos no debería estar viendo, alguno de esos dos no tendría que verse. ¿Se entiende, no es cierto? Es otra solución que hay para el problema de la desconexión de red. ¿Ah? ¿Me siguen, no? Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno. Pacemaker es muy interesante porque es un sistema que trabaja con una técnica de lógica difusa, ¿sí? Y que toma decisiones, ¿sí? Es otra cosa que parece que piensa, es una técnica antigua, ¿sí? No es inteligencia artificial, pero es una técnica antigua que se usaba para que la máquina tome decisiones, ¿sí? Se basa en lógica difusa básicamente,
que es un mecanismo mediante el cual existen reglas con pesos, ¿sí? Entonces, en función de digamos, de si existe la condición o no existe la condición de la regla, se aplican pesos, se suman los pesos y se decide. Puede haber reglas contradictorias, pero los pesos terminan determinando, ¿sí? qué decisión se toma. ¿Está bien? Bueno, esto yo les voy a enseñar cómo funciona la clase que viene, que lo voy a levantar acá para que lo vean. También está la grabación, en la grabación está también completa la demostración, ¿sí? Del funcionamiento del pacemaker, ¿sí? Acá les hablaba de los 3 tipos de servicios que hay, que son los primitivos, los clones y los master slave, ¿sí? Son los 3 tipos de servicios que maneja pacemaker, ¿sí? Un primitivo es un servicio que lleva un controlador que lo permite arrancarlo y pararlo. ¿Está bien? Y después tenemos el clon que permite, digamos, habilita de manera controlada que un primitivo pueda correrse en más de una instancia. Eso ustedes lo configuran cuando el primitivo es stateless. Ustedes pueden configurar el clon y decir, bueno, voy a levantar más de una instancia, ¿sí? Y después, en forma independiente de eso, puedo decir si todas las instancias están en el mismo nodo o requiero que cada instancia corra en un nodo aparte. Bueno, todo eso se configura, ¿sí? Y los master slave son los casos, ¿sí? Que son los que se utilizan para los semi-stateful, donde tenemos una instancia del servicio que es master y la otra que es slave, ¿sí? Entonces permite manejar tanto el activo pasivo como los casos donde hay un maestro y varios esclavos, ¿ah? Las reglas son reglas donde nosotros le decimos al clúster qué es lo que queremos, ¿sí? Básicamente hay 3 tipos de reglas. Las reglas de locación, que dicen en dónde quiero yo que corra un servicio, ¿ah? Las reglas de orden, que son las que dicen en qué orden se deben arrancar. Si el clúster decide que tiene que haber más de un servicio corriendo en un nodo, ¿en qué orden deben arrancar? ¿Cuál va primero y cuál va después? Que es muy importante porque a veces un servicio depende de otro y si quiero arrancar el dependiente antes que el dependido no arranca, ¿sí? Entonces las reglas de orden son para eso. Y las reglas de colocación, ¿sí? Son las reglas que dicen, a mí no me importa dónde corre este servicio, pero es muy importante que corra en el mismo lugar que tal otro servicio, en el mismo nodo, o al revés. Es muy importante que este servicio corra en un nodo distinto de donde está corriendo este servicio. Esas son reglas de colocación, ¿ah? ¿Se entiende, no es cierto? Bueno, esto está en el video, está profundamente explicado. Después, si lo miran, me cuentan. Si tienen dudas, lo vemos. Y además me gustaría demostrárselos también. ¿De acuerdo? Sí. Profe, acá en la apunte de clase también hay algo que habla de los parámetros del stickiness. Los parámetros generales. Muy bien, muy bueno, excelente. ¿Qué es eso del stickiness? Bueno, el stickiness básicamente es una regla de locación contra sí mismo, que dice qué tan costoso es mover un servicio. ¿Tá? ¿Por qué? Porque si el clúster decide, si ustedes imagínense que suma los pesos de todas las reglas y en función de eso decide el mejor estado, básicamente. ¿Tá? Yo puedo decir, por ejemplo, yo prefiero que este servicio esté corriendo en el nodo A con un peso 100 o en el nodo B con peso 200. O sea que si no hay otra cosa para decidir, se va a ir al nodo B. ¿Está bien? Pero como podría haber otras cosas que resten, entonces a lo mejor termina en el nodo A. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, ok, perfecto. Ahora, se produce un nuevo cálculo de estado y el nuevo cálculo de estado dice, no, este servicio conviene pasarlo a tal otro lugar. El stickiness dice, a menos que la diferencia en el cálculo del peso, ¿sí?, sea más grande de un determinado valor, no lo muevas, porque no conviene. ¿Tá? O sea, en una condición determinada podría convenir que ese servicio pase al nodo A, pero si es muy costoso mover el servicio del nodo B al nodo A, entonces yo le voy a decir al clúster, no, pará, no lo muevas, ¿sí? A menos que la diferencia sea más de tanto, ahí sí lo mueves,
¿sí? Entonces, esa posibilidad de decirle a un servicio, bueno, como es costoso moverte, ¿sí? No te muevas a menos que haya más de tanto, eso se llama stickiness. ¿Sí? Si el stickiness está en cero, quiere decir que no, que consideramos que no tiene costo mover el servicio, entonces el clúster lo va a mover todas las veces que haga falta, lo va a mover de un lado a otro. ¿Se entiende, no es cierto? Cierto, acá no puse Sí, nada, sí. no puse nada del stickiness acá, o sí, o lo puse más arriba. Yo estoy viendo una En- pizarra virtual que lo tiene, por eso me pareció raro que no lo tenías vos. Capaz que en una más vieja, claro, puede ser que esté en otro lado. Sí, 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 sí. Sí, porque hice muchas de estas. Esta no es la primera ni va a ser la última, seguro. ¿Está? Bueno, vamos a hablar un poquito de las grids ahora. ¿Sí? Bueno, lo del PageMaker lo dejamos porque me gustaría mostrarles cómo funciona, aunque ya tienen una demostración buena en los videos, pero después lo echamos a andar acá y se los muestro. Así, si ustedes quieren, se los muestro. ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia entre un clúster y una grid? ¿Ah? La grid, al igual que el clúster, también es un conjunto de máquinas que trabajan juntas para hacer sinergia. Pero las grids tienen esta diferencia fundamental con los clústeres. ¿Sí? Las máquinas pueden ser muy heterogéneas. O sea, podemos tener una supercomputadora y un celular, ¿sí? Conectados a la grid. El celular está aportando algo y la supercomputadora está aportando otra cosa. ¿Ah? Y están juntas. ¿Sí? La administración no es uniforme, o sea, las máquinas de la grid son todas de distintas personas. No tenemos una administración uniforme. ¿Sí? Y la cantidad de nodos suele ser órdenes de magnitud mayor. O sea, podemos hablar de un clúster, no sé, de 2 máquinas, de 3, de 4, de 10, de 20, de 50. Como una barbaridad, vamos a hablar de clústeres de 100 máquinas, qué sé yo. No sé, el clúster donde entrenaron ChatGPT, ¿cuántas máquinas tendrá? Capaz que tiene 500 máquinas, no sé. ¿Tá? Pero las grids más pequeñas hablamos de miles, normalmente. O sea, en una grid, por más pequeña que sea, puede llegar a tener miles de nodos. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me siguen? Sí. Sí, perfecto. Bien. Las grids no se utilizan tanto para balanceo ni para alta disponibilidad. Las grids suelen estar orientadas a la computación masiva. ¿Sí? O sea, las grids se hacen para sumar poder de cómputo, para sumar memoria o para sumar conectividad también, ancho de banda. ¿Sí? El ancho de banda es otra cosa que se puede llegar a sumar en una grid. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Bien hasta acá? Sí, perfecto. ¿Habrán utilizado alguna vez algún servicio como Lemule o la Redares o BitTorrent? ¿Usaron alguna vez? No me suena. ¿No les suena ninguno de ellos? BitTorrent o Ares o Mule se utilizan para descargar archivos así que están en forma compartida, en forma distribuida. ¿Tá? Suele utilizarse Sí, para... el de las películas. Claro, suele utilizarse para bajar películas piratas Ok. y esas cosas. ¿Tá? Pero en realidad tiene usos genuinos también. ¿Sí? ¿Tá? Lo que pasa es que proliferan mucho los sitios piratas porque como no son centralizados, es muy difícil, no hay cabeza a la que dispararle, entonces prolifera un montón todo lo que es pirata, ¿tá? A través de estos sistemas. Pues son grids básicamente. ¿Tá? Boink es un software clásico para administración de grids sobre el cual se implementaron muchas cosas, como por ejemplo el proyecto SETI. ¿Sí? El proyecto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, es un proyecto en el cual uno podía prestar poder de cómputo de su máquina, ¿sí? Para la búsqueda de patrones en señales que vienen de los radiotelescopios, ¿sí? Que son una cantidad infernal de datos y que hay que buscar patrones y bueno, es costosa la búsqueda de patrones y no hay computadora en el mundo que se pueda usar para eso.
Entonces, como de manera comunitaria, de manera distribuida, ¿sí? El proyecto utiliza la máquina de la gente. Vos te podés instalar un cliente de Boeing, ¿sí? Y vos mismo configurás en el cliente, bueno, cuánta CPU querés prestar, cuánta memoria querés prestar, cuánto disco querés prestar. La prioridad también vos podés decir, por ejemplo, bueno, cuando yo no estoy usando la máquina, cuando se activa el protector de pantalla, por ejemplo, que ahí trabaje, qué sé yo, vos podés considerar un montón de cosas, ¿sí? Y de esa manera podés pertenecer o podés ser parte de una grid, ¿sí? En las grid suele haber mecanismos de recompensa, algunos son económicos, por ejemplo hay grids que pagan con criptomonedas, por ejemplo, ¿sí? Qué sé yo, y otras son recompensas de otro tipo, ¿sí? Reconocimiento, no sé, o qué sé yo. Otras son muy altruistas, te dicen, bueno, gracias, te agradecen porque estás participando en una obra de bien, qué sé yo, bueno, hay de todo. ¿Ah? ¿Por qué sigue sonando? ¿Qué cosas? Ahí está. Bueno, se entiende la idea, ¿no? Una pregunta, en la clase vos mencionabas lo de los bitcoins, lo de las criptomonedas en la clase grabada. Estoy Sí. pensando, ¿viste en ese momento que todos se compraban las placas de video para minar bitcoins desde su casa? Sí, no bitcoins. La que minaban el El Ethereum, ¿sí? De la red Ethereum. Ethereum, sí. Sí, sí, sí. Ahora no. ¿Eso sería una forma de grilla que todos prestan su poder de cómputo para minar eso? No, no exactamente, no exactamente. Es parecido, pero no igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es colaborativo, es competitivo eso, ¿sí? Las gris son Ok. colaborativas, mientras que eso es competitivo, ¿sí? Las pruebas de trabajo que Bien. se usan en las blockchain son competitivas, ¿sí? Y están hechas a propósito para evitar justamente la estafa. O sea, sale tan caro, ¿ah? Que se vuelve, digamos, inviable generar una estafa, ¿sí? ¿Está bien? En el caso particular de la red de Bitcoin, ¿por qué te dije que Bitcoin no? Porque Bitcoin no se puede hacer más eso. Se necesitan ASICs, circuitos de aplicación específica ya para poder trabajar a la velocidad que están trabajando todos hoy. O sea, es como, no sé, como querer ir a competir a la carrera de Fórmula 1 con un coche arreglado, ¿no? No se puede más. O sea, si no vas con un auto de Fórmula 1 no podés competir en Fórmula 1. Está tan evolucionada, digamos, la tecnología y está tan alto el nivel de competencia en las carreras que ya no podés ir con tu autito que lo hiciste vos en tu casa a competir a Fórmula 1. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, y no podría ser más parecido a un clúster, porque serían tipo todas básicamente lo mismo Vos y las armás un manejan todas clúster, vos. sí. Intrínsecamente sí. Vos podrías tener un clúster corriente de computación masiva armado con placas de video, por ejemplo. Lo que pasa con Ethereum es que cambió el modelo. Dejaron la prueba de trabajo, pasaron a prueba de colaboración y todo eso dejó de ser negocio. Por eso ya nadie lo hace. ¿Tá? Ok. Dejó de ser negocio porque Ethereum cambió la forma de trabajo. Bitcoin sigue trabajando, sigue siendo con prueba de trabajo, pero es monstruosa la inversión que tenés que hacer para tener un equipo para minar Bitcoin. ¿Sí? Ya les digo, por el nivel de competitividad que tiene. ¿Ah? O sea, tiene más o menos como eso, creo que lo conté en la clase, que en realidad es básicamente es calcular una función de dispersión criptográfica, un hashing. En particular, Bitcoin usa el SHA-256 con una cierta condición. Normalmente te piden que el hash empiece con una determinada cantidad de ceros. ¿Sí? Entonces lo que se hace es se toma el bloque, ¿tá? Y le agregamos un dato, hay una zona del dato que se llama nonce, ¿sí? Que es donde va un número que se supone que se pone ahí a propósito para modificar el hash. Y la idea es ir probando con distintos números hasta encontrar un número que le dé al bloque un hash que cumpla con la condición de empezar con determinada cantidad de ceros. Como se supone que no se puede calcular la inversa de una función de hash, la única manera que hay es probar. ¿Ah? Entonces la competencia viene porque hay que hacer los cálculos de SHA-256 a muchísima velocidad
para ir probando distintas combinaciones para encontrar el nonce que cumpla con la condición. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Eso, Sí, es a sí, lo, sí. eso es a lo que se le llama minar, ¿sí? Buscar ese nonce. El primero que lo encuentra lo reporta, ¿está bien? Y una vez que lo reporta, las otras máquinas de la red pueden comprobar muy rápidamente que el nonce es correcto, porque con un solo cálculo de SHA-256 se puede verificar que es correcto, y eso es muy rápido. Entonces todas las máquinas lo empiezan a validar y ya está, y queda firme. En donde lo validan 4, 5, 6 máquinas, ya queda firme y se propaga. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Bien, entonces, eso podría llegar a tener una granja de minado, y eso podría parecerse a un clúster. Sí, correcto, podría ser un clúster. ¿Está bien? Una granja de minado. Tiene un montón de placas de video, de ASICs o de cosas para minar. ¿Ah? Y eso puede parecerse. ¿Ah? De lo que sí les hablo, que es importante que se lo lleven, es de las botnets, ¿sí? Las botnets son como grids pero ilegales, ¿sí? Hechas por malware. ¿Está bien? Básicamente cuando se propaga algún tipo de malware que convierte tu máquina en un cliente de grid pero ilegalmente. ¿Sí? Las grids legales, vos corres el cliente, vos decís qué recursos le querés dar, todo. ¿Sí? En las botnets es un malware que se instaló en la máquina y que por ahí le dio acceso a alguien de afuera para que controle los recursos de tu máquina, y bueno, y hacen desmanes. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? De eso también les hablo en la clase. ¿Sí? Ajá, sí, sí. Los típicos usos criminales de las botnets son estos: enviar correo spam. Se atacan a los servidores de correo mandando mail de todos lados, ¿sí? De IPs que no están controladas por nadie, o bueno, que son muy difíciles de rastrear, ¿está bien? O para hacer ataques por trampolín. O sea, yo me tomo control de tu máquina, me meto a tu máquina y a través de tu máquina ataco, no sé, al FBI. Entonces después el FBI te va a buscar a vos, siguen la IP y te encuentran a vos, ¿entendés? Bueno, ese tipo de ataques por trampolín, ¿tá? Y por supuesto los famosos ataques de denegación de servicios distribuidos, que son ataques donde, por ejemplo, le pedimos a miles de máquinas que se conecten todas al mismo tiempo a un servidor y empiecen a pedir una gran cantidad de datos y lo colapsen. Colapsan el servidor o colapsan al proveedor de internet, le colapsan el ancho de banda, bueno, ese tipo de ataques. ¿Ah? Bueno, todo eso en la clase está más desarrollado. Bueno, ¿se entiende la idea? Sí, 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 a la perfección. Bueno, muy bien. El administrador de clústeres hoy se puede utilizar para manejar otras tecnologías modernas que por ahí no están mencionadas en la clase, como pueden ser, por ejemplo, ¿sí? Los contenedores. ¿Sí? Los contenedores son una forma de virtualización liviana. ¿Está bien? Son parecidos a las máquinas virtuales, pero son más livianitos. Contienen tanto la memoria como la memoria primaria como la memoria secundaria, y son mucho más livianitos y se pueden mover sin necesidad de tener un SAN abajo. ¿Tá? Por eso se pusieron tanto de moda. ¿Tá? Las soluciones más conocidas son Docker. Han escuchado hablar de Docker, ¿no? Sí, sí. Docker es una. La otra solución conocida es Kubernetes. ¿Sí? Kubernetes también maneja tecnología de contenedores. ¿Sí? Entonces hoy podríamos armar un pacemaker, por ejemplo, para controlar Docker, ¿sí? Para mover contenedores de un lado a otro, ¿sí? Que permitirían manejar la alta disponibilidad y que no necesitan de un SAN abajo, porque se mueve el contenedor entero, porque no ocupa tanto lugar. ¿Sí? O sea, no son tan pesados, entonces se transfiere por la red el total de la información del contenedor, tanto lo que tienen archivos como lo que tienen memoria. ¿Sí? Y con técnicas como el copy on write, ¿sí? Se puede mover el contenedor andando. ¿Sí? O sea, yo puedo mover el contenedor de una máquina a otra funcionando. Los clientes ni se enteran que se cambió de lugar el contenedor.
Con las máquinas virtuales también se puede hacer. ¿Sí? De hecho, bueno, se hace con las máquinas virtuales, pero con las máquinas virtuales es más costoso porque hay que mover 4 GB u 8 GB de memoria, típicamente, y después los discos, que por ahí son gigas y gigas, 500 GB, 1 TB. Entonces se necesita de un SAN o algo parecido porque no podemos mover 1 TB. ¿Ah? Y para mover la memoria y que los clientes no se enteren, se utiliza la técnica de copy on write, ¿sí? Que deja andando la instancia vieja mientras va creando la nueva, ¿sí? Y a último momento detiene la instancia vieja y copia los cambios, todo lo que haya cambiado en la memoria desde el momento en que se inició la copia hasta que terminó, se copian los cambios y se arranca la instancia nueva. Entonces por ahí está detenida a menos de un segundo. ¿Sí? O sea, está detenida menos de un segundo porque solo hay que copiar los cambios y arranca del otro lado y los clientes ni se enteran que la máquina cambió de lugar. ¿Se entiende, no es cierto? Bueno, Kubernetes utiliza ese tipo de tecnologías y PaceMaker se podría configurar para mover contenedores de Docker, por ejemplo, o de containers de Linux, ¿sí? De la misma manera. O sea, el hecho de que sean livianos hace que, por ejemplo, ya no tengamos el requerimiento de un SAN abajo o de un DRBD. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Eso no está en las clases de antes porque no existía. Bueno, sí existía, pero bueno, no le había prestado atención todavía como para incluirlo en esta clase. ¿Ah? Bien. Creo que cubrí todos los temas. Miren las clases, por favor, porque están más desarrolladas. Y hagan las guías. Y la clase que viene, vemos, ¿sí? Cómo vienen con las guías. Y si hace falta, ponemos otra clase más. ¿Les parece, chicos? Dale, sí, muchas gracias, profe. Bueno, muy bien. Perfecto. Bueno, listo entonces. Sería todo por hoy. Les encargo entonces las guías y las clases. Ya está todo habilitado en el aula. Dale, perfecto. Bien. Después vamos a ver el examen, hay que tomarlo presencial, ¿sí? Creo que habíamos puesto como fecha, ustedes deben saber, tienen más clara que yo la fecha, 26 era, ¿no? El 21. 21. Dice. 21, bueno, es un sábado, ¿sí? Vamos a tener que ir a tomarlo el Ah, sábado porque ni Marcelo ni yo podemos viajar un martes, ¿sí? Así que bueno, después más sobre la fecha arreglamos bien la hora, el lugar, todo. ¿De acuerdo? Dale, ok. Bueno, muy bien chicos, Dale, buenísimo. es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene, vamos a revisar las guías, si tenemos tiempo vemos algo del PaceMaker y del DRBD. ¿De acuerdo? Buenísimo. Bueno, muchas gracias Perfecto. chicos. Nos vemos. Chao, profe. Chao, nos chao, vemos. gracias. Gracias.